en un contexto temático, bueno, pensando un poquito que iba a compartir con ustedes, he dado vueltas. Voy a serle muy sincero. O sea, no le voy a decir esta palabra Dios me la ha dado específicamente para ustedes y toda la historia. No, la he cogido de ahí, no del congelador, pero he sentido de parte del Señor compartir. Es un pensamiento temático, ¿no? No es expositivo ni es textual, y quiero que entendamos también la importancia de los temas que la hermosa palabra de Dios nos brinda, que son infinitos, ¿verdad? Es tremendo. Y una de las cosas que, bueno, pensando y meditando en el día de hoy, pues no sé, el Espíritu Santo me trajo a la mente una de mis preocupaciones de hace ya años. Bueno, saben, yo ya estoy supuestamente retirado, ¿no? Pero digo supuestamente porque ahora eso de la jubilación del pastor es un engaño, porque ahora trabajo más que nunca, ¿no? Pero bueno, ahí está. Una de las cosas que en su día, dentro de un contexto de sencillez y de claridad, el Señor me hizo sentir la importancia de la firmeza espiritual. Primeramente para mí. Yo siempre le digo a nuestra congregación que yo nunca podré dar lo que no tengo. Y si doy algo que no tengo, soy un hipócrita. Soy un actor y eso a Dios no le agrada, ¿verdad? De la misma manera que Jesús lo denunció claramente y confrontativamente con aquellos religiosos, igualmente el Espíritu Santo me confronta si yo en un momento determinado me quiero ir por el terrenito de la hipocresía, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad que no solamente una preocupación y una ocupación de mi firmeza espiritual, sino como pastor, como padre espiritual de gente, pues digo, Dios, qué tremendo, ¿verdad? Porque a lo largo de todos estos años he visto gente con potencial, gente con llamado, y que no han progresado, que no han avanzado, que más bien han fracasado y que incluso se han apartado de los caminos del Señor. Y es una tristeza muy grande, y a veces uno pues se pone a meditar, a considerar ¿por qué? ¿Y por qué? Porque no hemos sido diligentes con nuestras vidas espirituales, con nuestra firmeza. No hemos sabido mantener esa firmeza que tanto y tanto necesitamos para entrar en la realidad de ese proceso glorioso que Dios tiene con cada uno de nosotros, donde hay un propósito eterno y divino para cada una de nuestras vidas. Pablo decía, estar persuadidos, convencidos, seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. A veces nos olvidamos de esto y empezamos a mirar para un lado, empezamos a mirar para otro, nos entretenemos con una cosa, nos entretenemos con otra, y cuando nos damos cuenta, nos pasa como dice Santiago, que somos personas de doble ánimo. Y en consecuencia de ese doble ánimo, somos inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso, tantos sueños trocados, rotos, tantas metas no alcanzadas, tantas frustraciones y tantas cosas. Y es porque no hemos sido cuidadosos con nuestra firmeza espiritual. El apóstol Pablo le da tanta importancia a la realidad de la vida espiritual. Le dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos se oponen entre sí, pero nosotros como que
leemos estas cosas y cosas todavía más fuertes como el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del espíritu es vida, paz. Y como que nos quedamos igual. Como que no nos paramos a decir, y a ver, ¿y este aplatanamiento que tengo, de qué viene? Y este desánimo que se está ahí removiendo y removiendo y un día y otro. ¿Y por qué este conformismo? ¿Y por qué falta de conexión con el mundo espiritual? Falta de conexión con el Espíritu Santo de Dios. Falta de gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es unas carencias tremendas, no nos damos cuenta, pero día tras día en esas carencias estamos corriendo un peligro terrible, terrible. El diccionario, hablando de la palabra firmeza, dice cualidad de estar firme. Y nuestro Dios hoy quiere que entendamos la importancia de estar firmes. Sinónimo, dice solidez, dureza, estabilidad, seguridad, resistencia, consistencia, robustez. Dios quiere que pensemos en todo esto. ¿Sabe por qué? Porque hay tareas importantes, aunque tú no te lo creas. Pertenecen a los movimientos del reino de Dios y Dios cuenta con cada uno de sus hijos. Nosotros muchas veces nos centramos y pensamos, no, Dios usa al pastor, no al líder, a este, no, Dios quiere usar a su iglesia. Y tú eres iglesia, hermano. Y tú y el Espíritu Santo sois una bomba para impactar, para influir, para ser un canal de la gloria de Dios, donde Dios se pueda manifestar en tu vida por donde vaya. No hace falta que sea un púlpito, no hace falta que sea compartiendo una conferencia dentro de un contexto religioso. No, por la calle, que la gente vea el rostro de Cristo en ti, que vea esa hermosa influencia que hay en ti de la realidad de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, nueva versión internacional, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Basta ya de estar ahí fluctuando, basta ya de no saber qué va a pasar, basta ya de no vivir con convicción, basta ya de no vivir con seguridad, basta ya de no poder mirar al frente con firmeza. Hermanos, está en nuestra mano. Mira, hay algo que a veces yo reprendo así educadamente y porque hay hermanitos que, no, Dios ya sabe todas las cosas, yo dejo todas las cosas en las manos de Dios. Queda muy bonito, queda espiritual, pero ¿sabe una cosa? Hay cosas que las tiene que hacer usted. Y no espere que Dios la haga por usted. Hay una parte divina donde Dios está obrando y actuando fielmente, pero Dios está esperando que tú también des un testimonio de fidelidad a tu Dios. Si Dios dice levántate, levántate,
Y si Dios te dice, vete a la casa del alfarero, vete a casa del alfarero. Y si Dios te dice, dile a esos huesos que si vivirán, ten un oído sensible para escuchar la voz de Dios y ten un corazón dispuesto para obedecer al Señor, aunque no te guste. Porque habrán cosas que Dios va a demandar de ti y de mí. Hoy hablaba con los pastores, comimos juntos y cuántas veces el Señor me ha dicho cosas, y ahora, ¿por qué? Y con lo cómodo que estoy, con lo tranquilo que estoy, y ahora ¿por qué tengo que salir de aquí? ¿Por qué tengo que hacer esto? Aunque no te guste, tienes que aprender a obedecer al Señor. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Y no eres tú con tus buenas ideas, con tus buenos deseos y con tus proyectos magníficos. No, es Dios, porque Dios tiene un plan para ti y un propósito. Y Él quiere cumplirlo, pero tú tienes que ir al paso que Él te marca. En estos tiempos, yo qué sé, se confunden términos, se confunden principios y parece el Señor el criado de todo el mundo. Y Señor, Señor, manifiéstate, Señor, cumple tu palabra, Señor. Y no, mi hermano, no, seamos cautelosos, seamos respetuosos. Eres el Dios Todopoderoso. No hace falta que vayamos diciendo lo que Él tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace fielmente cada día. Cada día, cada día. Ahora, usted es el que tiene que saber lo que Dios espera de usted, lo que Dios demanda de usted y aprender a ser fiel cada día, levantarse cada mañana y decir, he aquí, Señor, mi vida te pertenece. ¿Cómo no, Señor? No me gusta mucho esto, pero ahí voy. Ahí voy. Rápidamente, quiero hablaros de algunas áreas donde necesitamos fortaleza espiritual. Y esto es necesario, amada iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Me he enrollado demasiado y me gusta orar. Y nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Me permiten orar? Eso ha sido la introducción, ¿sí? Padre, somos conscientes que si tú no edificas tu iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Por eso te rogamos que tú te glorifiques en esta tarde como lo estás haciendo, porque ya estamos disfrutando de tu presencia y ahora queremos disfrutar de tu palabra que tú quieres implantar en nuestros corazones. Por eso te ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tú envíes tu palabra y que vengas hablando, Dios mío, a lo profundo de nuestros corazones, que nuestro hombre interior hoy sea alimentado, nutrido con tu palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las áreas que usted y yo tenemos que ser conscientes. Mire, no le voy a predicar nada nuevo, nada que usted no sepa. Pero sí siento que el Espíritu Santo nos quiere recordar lo importante que es de lo que estamos hablando. Sobre su firmeza espiritual, sobre mi firmeza espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrinas que vengan a... No, gente bien establecida, bien afirmada y bien fortalecida, porque como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, y que haya en nosotros esa convicción, esa seguridad. Por eso es necesario que tengamos esa firmeza
en el área de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Esto es importante y podríamos decir que es el ABC de lo que podríamos decir el crecimiento y la madurez espiritual. No vamos a meternos en profundidades teológicas, no, vamos a hablar de cosas llanas, sencillas, pero de gran importancia para nuestras vidas. Porque nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice el apóstol, dice, es necesario que sea puesta a prueba. Y así como el oro es probado por el fuego, así nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestra fe quiere ser probada o Dios quiere probar nuestra fe? Que muchas veces estamos retrocediendo más que avanzando. Nos da miedo sentir ese fuego purificador. Nos da miedo poner la carne en el asador. Nos da miedo que se queme lo que se tiene que quemar. Eso que a lo mejor le tiene cierto cariño, ¿verdad? Eso que el apóstol habla de que gente que no, explicando así, a grosso modo, que no son capaces de mantener una firmeza espiritual, pues son arrastrados por la lascivia y cometen con avidez toda clase de impurezas. Entonces ahí vemos la carne tomando un protagonismo tremendo y alejándonos del poder del Espíritu, de la edificación espiritual, de la fortaleza espiritual, donde hay revelación, donde hay esa manifestación del poder, de la gloria de Dios. Es como que nos vamos alejando y cuando nos damos cuenta estamos más secos que palos, espiritualmente hablando. El Salmo 125, no lo tengo anotado, pero me ha venido a la mente y dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven. Y hoy en día, hermano, yo no sé, pero yo como pastor, llevo 35 años pastoreando, y uno pues reflexiona, uno piensa, uno observa y tal. Y la gente para arriba, para abajo, la fluctuancia. Cualquier excusa es bueno. Pastor, que tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Y después ocurre de que lo han visto en la playa, no sé dónde. Y yo digo, pues, si no hace falta que mientas. Haz lo que tengas que hacer y no hace falta que mientas, pero no voy a dejar de decirte de que te estás dejando arrastrar por tus propias pasiones, por tus propios deleites. Tu carnecita serrana está tirando de ti. Te vas a dar cuenta de que eres una persona fluctuante. Quieres, pero no puedes. Sabes lo que te conviene, pero no tienes capacidad ni fuerza para llevarlo a cabo porque no hay firmeza espiritual en ti. Dice Hebreos 3:14, dice, tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. ¿Se acuerda el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es un problema serio. El no percatarnos de la importancia de llevar un proceso digno donde usted
esté honrando a Dios de continuo y Dios se esté glorificando y que Dios esté trayendo esa estatura, esa medida que Él tiene de crecimiento para nuestras vidas conforme nuestro acercamiento y conforme nuestra entrega y conforme nuestra búsqueda. Entonces vemos esa riqueza que brota y vemos cómo las cosas van dentro de una línea gloriosa. Dice también en Hebreos 10:35, dice: no perdáis pues vuestra confianza. Cada palabra, cada frase, cada expresión tiene que pararnos a la reflexión. El escritor a los Hebreos está hablando de un problema que le puede pasar a usted, que me puede pasar a mí, de perder nuestra confianza en Dios. Y eso no es ni más ni menos porque no estamos manteniendo bien firmes en el Espíritu. No le estamos dando la prioridad que requiere a nuestras vidas espirituales. No estamos bien afirmados en el poder del Espíritu Santo. No estamos dejándonos gobernar por el Espíritu Santo. Y las cosas empiezan a decaer. Las cosas empiezan a manifestar problemas. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Yo digo, ¿cuántos regalitos nos hemos perdido por no estar pendientes de lo que tenemos que estar pendientes? ¿Cuántas cosas hermosas que Dios tenía preparadas para usted? Y debido de que usted se entretenió, miró para otro lado y se quedó ahí como enganchado con aquellas cosas. Y su carnecita le tiró para allá y el espíritu se quedó ahí, esperando con ese regalito, con esos dones que tenía el Señor preparado para nosotros. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y son sí y amén en Cristo Jesús. Y no hay ni una promesa que no se vaya a cumplir. Nosotros somos los que estancamos el proceso del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y Dios se queda esperando a ver si vuelve en sí, a ver si ya deja de tener su mente tan ocupada en el materialismo, a ver si ya su corazón se despega de todo eso que le atrae, todo eso que es mundano, todo eso que... Y ahí está el Señor. Y venimos a la iglesia y Dios nos habla y nos dice lo que realmente nos conviene. A veces yo recuerdo en cantidad de ocasiones que me venían líderes, mire que hemos traído una visita y se ha ofendido porque resulta que lo que usted ha predicado, pues no, alguien se lo ha tenido que contar al pastor. Es que somos así de mal pensados y somos así de, en vez de decir, el Señor me está hablando, ¿verdad? Entonces pasa con gente nueva y con gente que no es tan nueva, que de repente, en vez de recibir la palabra de Dios con fe, pues la estamos poniendo en duda, ¿verdad? ¿Quién le contó al pastor? Y no nos damos cuenta, pero estamos dañando nuestra firmeza en la fe y en la confianza. Número 2, firmeza contra el enemigo. Usted y yo tenemos que tener el conocimiento de la realidad de que estamos en plena guerra. Y las batallas son diarias.
diarias. El apóstol Pablo habla de esa guerra, que no es contra carne ni sangre, que no es discusiones con los hermanos o ataques de envidia o ataques de celos entre nosotros y cositas similares. No, eso forma parte de las estrategias destructivas del diablo para dividirnos y para dañarnos y para que no nos llevemos bien, para que no haya armonía entre nosotros. Y ahí es donde tenemos que despertar, porque la guerra está y las batallas están. Abramos los ojos, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos. Mi hermano, usted está aquí porque es un escogido. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Y estamos aquí porque Dios tiene un propósito eterno con nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes de que al enemigo no le gusta nada de esto. Él quiere dañar su vida espiritual. Él quiere dañar su matrimonio. Él quiere dañar su familia, quiere dañar a sus hijos. Y usted puede dormirse en los laureles, pero él no se duerme. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes. Resistir firmes. La palabra de Dios nos habla bien clarito. No podemos estar ahí viviendo, ignorando la realidad de esa guerra espiritual. Ahora hay que estar bien espiritualmente para pelear en condiciones de esta guerra y ganar las batallas. Usted tiene que aprender a vestirse con toda la armadura de Dios. Usted tiene que ser un hombre de fe, una mujer de fe. Usted tiene que vivir una vida de convicción, una vida de seguridad, una vida de estabilidad, sabiendo en quién ha creído y sabiendo en quién está usted realmente convencido de la victoria que el Señor nos da diariamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si es que lo tenemos todo a nuestra disposición, está ahí. Simplemente tenemos que hacer caso a lo que está escrito, buscar las claves de la vida espiritual, disponer nuestro corazón y vivir en obediencia a nuestro Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Firmeza en nuestra fe y confianza. Firmeza en la guerra que tenemos contra nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Firmeza en la libertad que Cristo nos ha dado. Y es importante, y viendo un poquito la triste realidad de mucha gente que está moviéndose en las iglesias, tapones. Parece ser que tiene trastocados los deleites. Es como que no conectamos con los deleites eternos. No conectamos con los deleites espirituales. Por los motivos X de cada uno. Dios sabe, y cada uno de nosotros tendremos que también reflexionar y pensar. Pero el apóstol Pablo habla de que nos regocijemos. Y que nos regocijemos en el Señor siempre. Y
dice, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Una persona que está bajo el poder de la libertad en Cristo es la persona más dichosa. Es la persona que está lista para un verdadero deleite. Si no es así, tendremos que observar la realidad de nuestra libertad en Cristo. Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Hay personas que el no tener bien afirmado el principio de esa libertad gloriosa en Cristo está abriendo una puerta para esclavizarse de nuevo. Pablo habla a los Gálatas en algo muy específico, cuando los judaizantes empezaron a trastornar la mente de los hermanos en la iglesia de Galacia. Y por eso él está ahí hablando y dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Cuando la libertad de Cristo no está bien afirmada, bien establecida en nosotros, podemos estar de alguna manera expuestos a cualquier tipo de engaño o a cualquier tipo de seducción, que esto también corresponde a esa obra del enemigo sobre nuestras vidas, porque él quiere robar esa libertad tan gloriosa que el Señor nos ha dado. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Entonces son cosas que tenemos que contrastarlas bien, porque a veces podemos de alguna manera estar vendiendo nuestra libertad en Cristo, porque no estamos sabiendo afirmarla bien en nuestras vidas. Y muchas veces cuando viene la seducción, no somos firmes para decir no, para rechazar todo engaño o toda seducción, para que esa libertad quede bien afirmada en nosotros y que ese deleite de la verdadera libertad en Cristo esté de continuo en nuestras vidas. Porque nosotros hemos sido liberados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted y yo tenemos un privilegio tremendo, pero todos estos beneficios tan hermosos están ahí de alguna manera, pues señalando nuestro triunfo y nuestra victoria. Y si esta firmeza en estas áreas no está, estamos dando lugar al diablo, para que con facilidad él venga a estorbar y a dañar nuestro proceso en nuestras vidas espirituales, estancando nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Número 4, firmeza en la palabra y en la doctrina. La iglesia tiene que nutrirse
continuamente, no solamente cuando venimos a las reuniones donde se nos predica o donde se nos enseña la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que comer cada día. Hoy en día vivimos un tiempo hermoso. Tenemos una cantidad de versiones de la palabra que enriquecen, que nos favorecen. Las tenemos en el móvil, las tenemos en la tablet, las tenemos en todos sitios, ¿verdad? Pero más que tenerla, tenemos que tenerla implantada en nuestros corazones, y que esa palabra sea viva, sea eficaz en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesitamos, hermanos queridos, esa firmeza en la palabra, en la sana doctrina, más en estos tiempos que corren. Tantas tendencias doctrinales erróneas que se están moviendo sobre la faz de la tierra. Increíble. Pero el enemigo también está usando la propia palabra, ¿verdad?, para engañar, para arrastrar a engaños a muchos creyentes y mantenerlos en esos engaños. Recuerde que el mismo Satanás sabía la palabra, escrito está, pero el poder de la palabra, el poder del verbo, Cristo, la palabra tiene que estar ahí, implantada en nuestros corazones. Cristo tiene que estar ahí, implantado en nuestros corazones de una manera real y de una manera eficaz, y tener ese buen depósito, que siempre podamos levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para rechazar todas las mentiras, todas las seducciones y todos los ataques. Escrito está, dijo Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué bueno que cuando usted sea tentado, que cuando usted de alguna manera quiera ser engañado, arrastrado, seducido, usted tenga esa firmeza en la palabra de Dios, y que el enemigo no tenga que otra nada más que huir e irse fuera de su entorno. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene cosas hermosas, especiales para ti, pero tu firmeza espiritual va a determinar un proceso hermoso o un proceso desastroso. Si caemos en esa fluctuancia, si caemos en ese conformismo, si caemos en alimentar más nuestra carne que nuestro espíritu, vamos a experimentar cosas muy lamentables, tristes, y no vamos a gozarnos como el Señor siempre quiere que nos gocemos y que nos deleitemos. Y hoy el Señor nos lleva a la reflexión de tomar decisión. Lo que a Él le corresponde, Él fielmente lo hace cada día. Pregúntate si tú estás haciendo la voluntad de Dios cada día, porque a eso somos llamados, a hacer la voluntad de Dios cada día. De esta manera vamos a entender
la verdad de Dios, vamos a alimentarnos de la verdad de Dios, vamos a nutrirnos, vamos a tener un orden de prioridades bien afirmado, bien establecido en nuestras vidas. No nos vamos a dejar arrastrar, no nos vamos a dejar seducir, vamos a estar bien firmes en el Señor y vamos a ser un testimonio para otros que necesitan también aprender de esa firmeza espiritual. Terminamos con este punto, firmeza en la oración. La oración, muchas veces a la ligera decimos, es fuente de poder y es verdad. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿esa verdad la vives? ¿Tienes la convicción de que ese poder, el poder de la oración, está en ti? ¿Entiendes lo que significa, lo que representa el poder levantar tu voz al cielo, el poder hablar con el eterno, glorioso, el Dios todopoderoso, el que ha prometido tener su oído puesto a nuestro clamor, el que ha prometido estar ahí para atendernos en el momento que nosotros estemos necesitados? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús tuvo que de alguna manera reprender las oraciones hipócritas de aquellos que se ponían en las esquinas y hacían largas oraciones repetitivas y todas esas cosas, o en las sinagogas. Y el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que oye en lo secreto y Él te recompensará en público. Tenemos que entender que la oración es algo tan glorioso, tan tremendo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Imagínese por un momento que alguien le diga, mire, aquí tiene usted el número personal del rey de España. Usted puede llamarlo a cualquier hora, él le va a atender y él tiene la capacidad para suplir todas sus necesidades. El rey tiene la capacidad para atenderlo, para darle todo lo que necesita. Mi hermano, muchas veces no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos, porque la oración es una línea directa de la conexión con el reino de Dios. Dice que Él está sentado en su trono, como decía el pastor antes, y es verdad, Él está sentado en su trono, pero tiene su oído puesto a nuestro clamor. Y de ahí, del trono de su gracia, es donde viene nuestro oportuno socorro. ¿Cuántas veces Dios ha respondido tu oración? ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado? Yo podría tirarme aquí toda la tarde hablando de cosas tremendas que Dios ha hecho en respuesta a las oraciones. Que el Señor esté ahí dándonos esa capacidad para mantenernos firmes, que nadie nos robe lo que es el poder de la oración, que estemos ahí bien afirmados, bien establecidos, porque es un alma súper poderosa para nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas. El otro día, cuando hubo el apagón ese, estábamos en una cafetería y de repente se fue la luz. Pensábamos que iba a venir enseguidita, pero no, fíjese lo que pasó, ¿no? Después me medité, después de tantas horas y todo, porque la venida del Señor será así, un abrir y cerrar de ojos. Y, ¿sabe? Ahí no va a dar tiempo de preguntarse muchas cosas. O nos vamos o nos quedamos, ¿verdad?
Yo creo que todas estas cosas están siendo señales, porque yo creo afirmativamente que la venida del Señor está muy cercana, muy cerca. Ya no podemos decir, es que no. Yo creo que estamos ya en gracia sobre gracia, de tiempos de una gracia sublime, porque esto ya se tenía que haber terminado, porque prácticamente está todo cumplido. O sea, en cualquier momento puede venir el Señor, ya en cualquier momento. Y así como se fue la luz y tardó horas en venir, pero el irse la luz fue así, ya está, se fue. Y el venir la luz es así. Entonces, en un momento determinado, el resplandor de la gloria de Dios viene para llevarse a aquellos que están en luz. Los que no han pagado la luz. Permítame un poquito la broma, ¿no? Pero el fin de todas las cosas se acerca. Por eso, sean ustedes juiciosos. Y dedíquense seriamente a la oración. Maranata, Señor, ven pronto. Algunos se asustan porque se siente la venida del Señor muy cercana, ¿no? Y lo que tendríamos es que estar ya dando cánticos de júbilo y de alegría, porque ya se acerca el gran día y se acerca lo más glorioso que como creyentes esperamos. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos queridos, que esa firmeza en la oración nos lleve a fortalecer nuestro compromiso con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. El Señor está ahí porque el fin de todas las cosas se acerca. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor nos haga meditar y considerar la importancia de nuestra firmeza espiritual. Que tú tengas la convicción, que tú tengas la seguridad de que si ese abrir y cerrar de ojos se produce en la realidad de la venida al Señor, del arrebatamiento de la iglesia, de que está preparado para irse con Él. Y lo único que nos da la garantía de que nos vamos con Él, ni tan siquiera es lo que hicimos ayer, ni tan siquiera es lo que hicimos el mes pasado. ¿Se acuerdan? Señor, Señor, pero si en tu nombre nosotros pusimos las manos sobre los enfermos, sanaron, echamos fuera demonios y tal. Y de repente, porque no es lo que hicimos, es lo que estamos haciendo. Como dirían los hermanos latinoamericanos, lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? En nuestra realidad presente. Esta realidad presente es lo que cuenta. Preguntarnos si mi firmeza espiritual me establece y me afirma en la realidad de que si el Señor viene, me voy con Él. Me voy con Él. Amén.